Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga y queremos seguir compartiendo la palabra de Dios con todas las personas en las redes sociales y queremos seguir hablando de permanecer en Cristo. En estos últimos días ya estamos en el año 2023 y pues conforme vamos avanzando, nos vamos acercando más a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a su segunda venida, donde la palabra de Dios habla sobre el arrebatamiento. Y una vez ocurrido el arrebatamiento, pues ya estamos en la última esfera, el tiempo final ya definitivo, que le espera esta humanidad. Así que hay que permanecer en Cristo, es de lo que se trata. Este mundo así como está, este sistema presente de política, de economía, de religión y de todo lo que pueda haber en el mundo, no va a permanecer, porque Dios ya en su palabra y Él ya trazó el plan que tiene, ya nos ha revelado lo que va a pasar y parte de lo que está pasando pues está respaldado por lo que dice en su palabra, así que no hay ninguna sorpresa. Lo que se trata es de permanecer, de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, tener esperanza de vida eterna y permanecer en Él, porque eso es lo difícil. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador, si uno está convencido, lo puede hacer uno, pero permanecer de ahí para allá, permanecer en Cristo. Desde que yo recuerdo que vine al cristianismo, que nací de nuevo, a unas décadas atrás, he visto muchísima gente venir a Cristo. Algunos han permanecido por meses, otros por años, otros hasta por décadas, pero se han retirado por el motivo que sea. Porque mientras estamos en este mundo y en este cuerpo físico podemos ser tentados, podemos ser engañados, podemos ser seducidos por el enemigo, por el diablo, por muchas situaciones, hacernos materialistas, olvidarnos de Dios o incluso hacernos religiosos, porque mucha de la gente religiosa está en las iglesias, no se va de las iglesias, pero no están permaneciendo en Cristo. Lejos de permanecer en Cristo, muchos están negando a Cristo incluso como Señor y Salvador, lo cual tampoco no es ninguna sorpresa porque los apóstoles en el Nuevo Testamento nos advirtieron de que iba a venir el tiempo en que muchos apostatarían de la fe, se apartarían de la fe, que incluso iban a negar al Señor que los rescató, al Señor Jesucristo. Así que nada de eso es una sorpresa. Lo que hay que hacer es esforzarnos para permanecer en Cristo, aceptar a Cristo como Señor Salvador si nunca lo ha hecho y permanecer en Él hasta que nos muramos o hasta que el Señor venga, porque eso es de lo que se trata. Y entonces vamos a seguir estudiando eso. Nada de lo que está presente va a permanecer así, porque el Señor va a regresar. Incluso el cielo y la tierra van a ser conmovidos, dice en el libro de Hebreos, porque el Señor quiere un reino inconmovible. Así que para que permanezca un reino inconmovible, Él va a hacer que todo sea conmovido, sea sacudido, el mismo cielo, la misma tierra, todo. Y solo lo que permanezca va a ser salvo, solo lo que permanezca en pie. Así que vamos a ver de qué forma permanecemos hoy en esta ocasión. Vamos a leer en el libro de los Salmos, en el Salmo 134, un salmo muy, muy precioso, que nos enseña mucha sabiduría y la relación que debe de haber de nosotros con Dios. Entonces vean lo que dice. Salmo 134, Salmo 130 más bien dicho, dice: desde lo más profundo, Señor, he clamado a ti, oh Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer o sostenerse delante de ti en pie? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, para que seas temido o respetado. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera en el Señor más que los centinelas de la mañana. Sí, más que los centinelas de la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Entonces este salmo se trata de esperar porque y tener esperanza pues en Cristo. Y este salmista aquí, el rey David, habló de esperar en el Señor.
Y una de las cosas que menciona aquí, por qué mucha gente no tiene esperanza y no pueden esperar en Dios, es por causa del pecado. Porque vuelvo a repetir, mientras estamos en este mundo y en este cuerpo físico podemos ser seducidos por algún pecado, una tentación, podemos ser engañados. Pero ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es cuando uno ya no quiere continuar en este camino, en Cristo Jesús, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? ¿Por qué digo que el verdadero problema no es el pecado? Porque el Señor Jesucristo ya pagó el precio por el pecado. Entonces nosotros, aunque pequemos, aunque seamos engañados, lo importante es que estemos dispuestos a levantarnos y a perseverar. ¿Por qué? Por lo que leímos aquí. Aquí el salmista escribió una cosa muy importantísima, si usted no la sabía, yo le recomiendo que lea la palabra de Dios y lea este salmo. ¿Por qué? Vea que este mundo, que la mayor gente, la mayor personas en este mundo son religiosas, pero no conocen estas escrituras o no les dan importancia. Y aquí dice, oh Señor, si tú tomaras en cuenta el pecado o las iniquidades, dice, si tú las tomaras en cuenta, ¿quién podría sostenerse? ¿Quién podría, unas versiones como esta dice, permanecer? ¿Quién podría permanecer o sostenerse o perseverar? Estar en pie delante de ti. Dice, mas en ti hay perdón, o contigo está el perdón, dice en una traducción diferente, dice, contigo está el perdón. En ti hay perdón, dice, para que seas reverenciado, seas temido, dice esta versión, o seas respetado. Aquí el salmista dice, si tú tomaras en cuenta mis iniquidades, mis pecados o las de cualquier otra persona, nadie se sostendría delante de ti, Dios, porque tú eres un Dios santo y no vas a admitir el pecado, la maldad. Adán y Eva cayeron por un solo pecado y la palabra de Dios dice en el libro de Romanos que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés por el pecado de un hombre, dice, pero cuánto más ahora no reinaremos a través de uno, Cristo Jesús, los que recibamos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El don es uno nomás, ser justificados por la fe en Cristo Jesús, pero la abundancia de la gracia es otra cosa. Uno tiene que estar dispuesto a recibir esa abundancia de gracia. ¿Por qué? Porque son abundantes las tentaciones que nos rodean. Es abundante el pecado, especialmente en nuestro tiempo que hay. De todas partes nos llueve el pecado, la tentación, la concupiscencia. El mundo está totalmente desenfrenado en todo tipo de maldad, especialmente en la inmoralidad sexual. Por eso si alguien sabía de perdón de parte de Dios, era el rey David. Porque vea que él pecó con esta Betsabé, la mujer que le quitó a aquel hombre que se llamaba Urías. No solamente se la quitó, se adulteró con ella, sino que mandó matar al esposo de ella. O sea, el rey David en esa etapa, cuando pecó, en esa ocasión, se convirtió en otra persona totalmente despreciable ante los ojos de la gente y del mismo Dios. ¿Por qué? Porque era otra persona totalmente diferente. El pecado lo engañó, el diablo lo engañó y fue capaz hasta de matar. Por eso la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, porque uno es capaz hasta de matar, de hacer lo que sea por tal de satisfacer y cubrir o autojustificar su pecado. Y por eso él dijo, si tú vieras al pecado, dice, yo no hubiera tenido ninguna oportunidad, dice, pero en ti hay perdón, Señor. Es lo que quiere aclarar aquí el rey David. En ti hay perdón, contigo está el perdón, Señor. Y esa es una de las razones por las cuales mucha gente no permanece en Cristo, porque llega un día en que ya la tentación del pecado, de tanto luchar con él, ya no se quieren levantar, ya no quieren perseverar, prefieren dejarse arrastrar por todo el pecado y la maldad que hay en este mundo. Y mientras haya perdón, escuche, mientras haya perdón de parte de Dios, tenemos que arrepentirnos. El día que ya no haya perdón, pues ya no se puede hacer nada. Pero mientras Él nos perdone, hay que arrepentirnos. Y no hay que usar esto como una excusa para ir a embarrarnos en el pecado y la maldad. No, tampoco no se trata de eso. Aunque Dios esté dispuesto a perdonar. No, sino que al contrario, como ya nos perdonó, ¿para qué ir a enredarnos como los puercos? Es lo que dice el apóstol San Pedro. Dice,
Dice que muchos son como los puercos lavados, dice que una vez los limpian, los lavan, como su naturaleza es mala, es puerco, pues vuelve al lodo, vuelve a ensuciarse. Pero nuestra naturaleza dice que cuando venimos a Cristo cambió. Aceptamos a Cristo en la naturaleza de Dios, dice el Espíritu de Dios, la naturaleza divina de Dios, para que esté en nosotros, ya nos ayuda a cambiar, ya tenemos la capacidad de ir venciendo la tentación y el pecado. Pero si por mala suerte o por la razón que sea volvemos a caer, pues ahí está el perdón. Y de lo que se trata al final del día es de permanecer en Cristo, porque vuelvo a repetir, hay mucha gente que está en las iglesias religiosas y hasta cristianas que no están permaneciendo en Cristo, se están conformando, piensan que con ir a la iglesia o a un edificio que le llaman iglesia, piensan que con oír la palabra de Dios ya es suficiente, pero cuando viene la tentación y el pecado no lo piensan dos veces. Así es cuando ya alguien no está permaneciendo en Cristo, pero el que permanece en Cristo, en el momento que falla, inmediatamente se arrepiente y su conciencia la tiene viva allí para que le redarguya. Todos aquellos que ya ni su conciencia le redarguye es porque ya no están permaneciendo en Cristo y son como pámpanos que se secan, se mueren, algún día son cortados y echados al fuego. Vea, cuando el Señor habló de la parábola del sembrador en el libro de Lucas, en el capítulo 8, en el Evangelio de San Lucas, Él habló y dijo que hay 4 tipos de tierras o de personas en este mundo, sobre los cuales cayó la buena palabra de Dios, la semilla que es la palabra de Dios. Y dice que los 3 primeros no permanecieron, dice que fueron tierras y que por un tiempo algunos creyeron, puede ser 1 año, hasta 20 años, hasta... Vea, la Biblia habla de este Demas, quien anduvo con el mismo apóstol San Pablo por muchos años levantando iglesias, evangelizando en el mundo de aquel entonces, pero un día se apartó, le ganó el pecado, lo que sea, dice, Demas me ha abandonado y se fue amando a este mundo. ¿Eh? Y así a través de toda la historia muchos le sirvieron a Dios, muchos nacieron en el mismo cristianismo, muchos nacieron en el mismo Israel, profetas, hijos de profetas, no permanecieron porque un día el pecado, el diablo los engañó. Y la última, solo una de estas tierras o personas que el Señor Jesucristo dice, pero la última parte donde cayó la semilla, que es la palabra de Dios, estos son aquellos, dice, que reciben la palabra de Dios con un corazón bueno y que con su perseverancia dan fruto. En otras palabras, que con su perseverancia o con el esfuerzo que hacen, permanecen, dice, y llegan a dar fruto. Pero fíjese cómo dice ahí que tienen buen corazón. Nadie tiene buen corazón, porque dice la palabra de Dios que engañoso y perverso es el corazón, y todos tenemos un corazón engañoso y perverso. ¿Qué es lo que pasa? La perseverancia. Ahí dice que con su perseverancia uno llega a hacer buena tierra, a tener buen corazón y a dar fruto. Por eso hay que permanecer en Cristo Jesús una vez que lo aceptamos Señor y Salvador. Y aquí dice claramente, por si alguien tuviera problemas con tentaciones o pecados, todos las tenemos, pero lo importante es arrepentirnos. ¿Por qué? Porque aquí el salmista dice, hay que esperar en el Señor, hay que permanecer en Él. Dice, porque en Él hay abundante redención, en Él hay perdón para que sea temido, respetado. Solo en Él, solo en el Señor. Dice, en ti hay perdón, porque si tú vieras al pecado, Señor, dice, nadie se sostendría delante de ti, nadie permanecería. Pero en Él hay perdón, así que no se le olvide de que si fallamos en Él tenemos perdón, pero el punto es que permanezcamos en Él, que nos limpiemos, nos santifiquemos y cada día seamos mejor. Que Dios lo bendiga, hasta la próxima.